Este video es diferente a los que suelo subir y es diferente a los que voy a subir después de este. ¿Por qué? Porque simplemente quería hacer un video de Halloween. Hay historias muy interesantes en la historia de la iglesia en cuanto a lo que podríamos llegar a considerar paranormal o de fantasmas o folclore. Es parte interesante de la historia de la iglesia. Sé que no es del agrado de todos y que muchos no podrían estar de acuerdo en que se hablen de estas cosas. De mi parte, podría llegar a mi conclusión al final del video, pero por ahora puedo decir que cada una de estas historias están en los registros de la historia de la iglesia. Así que si están ahí, ¿por qué no aquí? Así que comencemos con las tres historias paranormales en la historia de la iglesia, en especial en el siglo XIX. Comencemos. La primera historia es considerada el primer milagro de la iglesia. Esto está registrado en el primer volumen de Historia de la Iglesia y sucedió en 1830 a Newell Knight, alguien que no era miembro de la iglesia, pero que se bautizó, curiosamente, poco después de esta experiencia. Y el registro dice así. Entre aquellos que asistían regularmente a nuestras reuniones se encontraba Newell Knight, hijo de Joseph Knight. Él y yo tuvimos muchas conversaciones serias sobre el tema tan importante de la salvación eterna del hombre. Nos habíamos acostumbrado a orar mucho en nuestras reuniones, y Newell había dicho que intentaría tomar su cruz y orar en voz alta durante las reuniones. Pero cuando nos volvimos a encontrar, creó una excusa. Traté de convencerlo, haciéndole entender que podría ser como si cayera en el lodo y que si así fuera, no intentaría ayudarse o no estaría dispuesto a que los demás le ayudaran. Y él dijo que si algo así le pasara, solo preferiría esperar y salir él mismo antes de que otros le ayudaran. Y así se expresaba, comentando que él esperaba poder meterse solo en el bosque y orar allí solo. Como consecuencia, aplazó la oración hasta la mañana siguiente, cuando se retiró al bosque, donde, según su propio relato posterior a los hechos, hizo varios intentos de orar, pero apenas pudo hacerlo, sintiendo que no había cumplido con su deber al negarse a orar en presencia de otros. Comenzó a sentirse incómodo y continuó sintiéndose peor, tanto en mente como en cuerpo, hasta que llegara a casa. Su apariencia era tal que alarmó mucho a su esposa. Él le pidió que fuera y me trajera con él. Fui y le encontré sufriendo mucho en su mente, y su cuerpo actuaba de una manera muy extraña. Su rostro y sus extremidades estaban distorsionados y retorcidos en todas las formas y apariencias posibles de imaginar. Y finalmente, lo levantaron del suelo del apartamento y se le sacudió con mucho miedo. Su situación pronto se dio a conocer a sus vecinos y familiares, y dentro de poco tiempo 8 o 9 adultos se habían reunido para atestiguar la escena. Y así, después de haber sufrido por un tiempo, pude tomarlo de la mano e inmediatamente me habló y con gran deseo me solicitó que le sacara el diablo, diciendo que sabía que era él y también diciendo que sabía que yo podía echarlo. Le respondí, si sabes que puedo, así será. Y casi inconscientemente reprendí al diablo y le mandé en el nombre de Jesucristo que se alejara de él. Inmediatamente, Newell habló y dijo que vio al diablo irse y desvanecerse de su vista.
Este fue el primer milagro que fue hecho en la iglesia o por cualquier miembro de ella. Y fue no por hombre ni poder del hombre, pero fue hecho por Dios y por el poder de la divinidad. Por tanto, que la honra, el dominio y la gloria sean al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Esta fue la primera experiencia que hubo con Newell Knight, y en caso de que no haya quedado muy claro, fue José Smith el que pasó por todo esto. La segunda historia es un poco diferente. No es en sí parte de la historia de la iglesia, pero es contada y actualmente muy conocida como parte del folclore. De las tres historias que voy a contar hoy, creo que esta es la que más dudo de su veracidad o de su interpretación. Pero para eso, leamos la experiencia de estas personas. El hombre que vivió esta experiencia se llama David W. Patton. Él se bautizó en la iglesia en 1832 y fue parte del quórum original de los 12 apóstoles, desde 1835 hasta su muerte, siendo asesinado en Missouri en 1838. David dice lo siguiente: mientras cabalgaba en mi mula, repentinamente noté un personaje muy extraño caminando a mi lado. Su cabeza me llegaba a los hombros al sentarme en la mula. No tenía ropa, pero estaba cubierto con cabello. Su piel era muy oscura y le pregunté dónde moraba y me dijo que no tenía hogar, que él divagaba en la tierra y viajaba de aquí para allá. Dijo que era una criatura miserable y que había buscado la muerte en su camino en la tierra, pero que no podía morir, y que era su misión destruir las almas de los hombres. Y para cuando él expresó esto, lo eché en el nombre del Señor Jesucristo y por la virtud del santo sacerdocio, y le mandé que se fuera. E inmediatamente desapareció de mi vista. Poco después, otro miembro de la iglesia llamado Horace Rosen escribió lo siguiente: alrededor del año 1847, en el mes de febrero, estaba viajando a la parte este de Nauvoo. Alrededor de la tarde, vi a dos personajes muy extraños. Uno era el hombre más alto que haya visto en mi vida. Ambos parecían tener túnicas azules. Los vi en un espacio entre casas, caminando de una forma muy larga. Cuando los vi, ambos se inclinaron muy respetuosamente a mí. Los vi con todos los ojos que tenía, especialmente el hombre alto, pero no podía determinar quién era. Y recordé a alguien que escuchó a David Patton decir que estaba viajando a Tennessee cuando un hombre se acercó. Y el hombre parecía ser tan alto como David sentado en su caballo. Dio la apariencia de que había llamado la atención de David. Le preguntó su nombre y el hombre respondió y dijo: ¿has leído de que Caín mató a su hermano Abel, no es así? Sí, respondió David. Bueno, soy él. ¿A dónde te diriges?, le preguntó David, y él respondió como dice las escrituras: para aquí y para allá, arriba y abajo, en la tierra buscando qué devorar. Esta descripción que David dio de Caín
respondía muy bien el hombre que vi, y he declarado que nadie ha escuchado o visto este hombre más que yo, así que puedo decir que lo que he visto es verdad. La última historia es muy interesante y necesita un poco de contexto para entenderse bien. Esta historia fue experimentada por dos apóstoles, por Heather C. Kimball y Orson Hyde. Ambos establecieron la primera misión Santo de los Últimos Días en Inglaterra y comenzaron en 1837. Esta experiencia sucedió el 30 de julio de ese mismo año. El sábado en la noche, dijo Heather C. Kimball, se acordó que yo debería seguir adelante y bautizar a la mañana siguiente en el río Ribble, que pasa por Preston. En ese momento, el adversario de las almas comenzó a enfurecerse y se sintió decidido a destruirnos antes de que hubiéramos establecido completamente el reino de Dios en esta tierra. Y a la mañana siguiente fui testigo de una escena de poder e influencia satánica que nunca olvidaré. El domingo 30 de julio, cerca del amanecer, el elder Isaac Russell, quien había sido designado para predicar en la plaza de Preston ese día, dormía con el elder Richards en Wilford Street. Él llegó al tercer piso, donde el elder Hyde y yo estábamos durmiendo, y dijo: Hermano Kimball, creo que debería pararse y orar por mí para que se me pueda liberar de los espíritus malvados que me están atormentando, al grado que siento que no puedo vivir más, a menos que obtenga alivio. Había estado durmiendo en el respaldo de la cama. Inmediatamente me levanté y corrí a donde él estaba. Elder Hyde se paró y pusimos las manos sobre él, y yo, dando la bendición, oré para que el Señor tuviera misericordia en él, y reprendimos al diablo. Al estar involucrados en esto, fui golpeado con una gran fuerza por algún poder invisible y caí al piso. Lo primero que recuerdo fue que me sostuvo el elder Hyde y el de Richards, y estaban orando por mí. El elder Richards había seguido a Russell hasta mi cuarto. Los elders Hyde y Richards me ayudaron a sentarme en la cama, pero mi agonía era tan grande que no podía soportarlo. Así que me paré, me puse de rodillas y oré. Me paré y me senté en la cama, y en ese momento una visión se abrió a nuestras mentes, y claramente pudimos ver espíritus malvados que echaban espuma y rechinaban los dientes contra nosotros. Los vimos alrededor de 1 hora y media, según el reloj de Willard. No estábamos viendo a la ventana, pero hacia el muro. El espacio apareció a nuestro alrededor y vimos a demonios venir en legiones, con sus líderes, que estaban a metros de nosotros. Se acercaban como ejércitos para la batalla. Parecían ser hombres de alta estatura, teniendo toda característica que el hombre en la carne, pero estaban enojados y desesperados. Y nunca olvidaré la maldad vengativa que estaba en sus rostros cuando me miraron a los ojos. Y cualquier intento de representar o pintar la escena en la cual me encontraba
sería en vano. Transpiré excesivamente y mis ropas se mojaron tanto como si me hubieran echado al río. Sentí un dolor excesivo y estuve en gran angustia por algún tiempo. Ni siquiera puedo recordar la escena sin sentir terror. Sin embargo, a través de esta experiencia, aprendí del poder del adversario, su enemistad contra los siervos de Dios, y obtuve cierta comprensión del mundo invisible. Oímos claramente a esos espíritus hablar y expresar su ira y sus designios infernales contra nosotros. Sin embargo, el Señor nos libró de ellos y nos bendijo mucho aquel día. Elder Hyde tiempo después contó su propia versión de los hechos. Todo lo que ocurrió en esa escena de demonios está tan fresca en mi memoria en este momento como cuando sucedió, y será así para siempre. Después de que te rodean y caes, se siente como cuchillos, amenazas y sonrisas infernales. Quedé convencido de que no eran amigos. Y mientras estás ahí, casi sin vida en el piso, yo me paré entre tú y los demonios y contendimos cara a cara, hasta que comenzaron a disminuir en número y a irse del cuarto. El último que se fue volteó y al salir dijo, como si para disculparse fuera o calmar mi determinada oposición a ellos, dijo, nunca dijimos nada en contra de ustedes. Y le respondí, no me importa si lo hayan hecho o no. Eres un mentiroso desde el principio. Y en el nombre de Jesucristo, vete. Inmediatamente se fue y quedó vacío el cuarto. Y eso cerró la escena de los demonios en ese entonces. Heber C. Kimball le contó esta experiencia tiempo después a José Smith. Le preguntó si esto había pasado porque había algo malo con él. Y José respondió, no, hermano Heber. En ese entonces estaba cerca del Señor. Tan solo había un velo entre él y tú, pero no podías verlo. Cuando escuché esa experiencia, me dio gozo, porque sabía que la obra de Dios había tomado raíz en esa tierra, de tal forma que había causado que el demonio tratara de acabar con ustedes. Entre más cerca una persona está del Señor, un mayor poder se manifestará por el adversario para prevenir el cumplimiento de sus propósitos. Estas son las 3 historias que quería compartir con ustedes el día de hoy. Parte muy interesante de la historia de la iglesia. Y creo que enseña un poco en cuanto a lo que creemos de Dios, del diablo, del sacerdocio y otras cosas. Para aquellos que sienten esta inseguridad en cuanto a por qué contar esto, a por qué decirse, o si esto no puede hasta ser peligroso. Yo solo puedo citar las palabras de una persona muy sabia. Temerle al nombre solo agranda el temor al hombre. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.